Muy buen día, chicos. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver el deber número uno de topología, ¿sí? Sobre espacios métricos y los elementos de un espacio métrico. El ejercicio número uno me dice lo siguiente: sea el conjunto A igual a los reales, sobre el cual se define la siguiente función, la función distancia, que me indica que la distancia entre x y y se la calcula como el valor absoluto de x cuadrado menos y cuadrado. Entonces lo que me piden es si la función d cumple con estas dos propiedades. Eso es lo que me piden. Por lo tanto, comencemos. La primera propiedad, veamos, me dice para todo x, y que pertenece al conjunto A. Recuerden que el conjunto A es igual al campo de los reales. Lo que me dicen es si la distancia entre x y y vale 0, si y solo si x y y son iguales. A ver, en otras palabras, lo que me están diciendo es que solamente cuando las distancias, solamente cuando x y y son iguales, la distancia entre x y y va a valer 0. Pues podemos poner un contraejemplo. Por ejemplo, decirle que x vale 1 y cuando y vale menos 1. Des en cuenta que x y y son diferentes. Por lo tanto, la distancia entre el 1 y el menos 1 va a ser igual, aplicando esta definición, sería valor absoluto de 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y esto me queda valor absoluto de 1 menos, y menos 1 al cuadrado sería 1. Y por lo tanto me queda valor absoluto de 0, que esto vale ¿cuánto? Vale 0 también. Por lo tanto, ¿qué hemos determinado? Que si x y y toman valores iguales pero con signo cambiado, la distancia también va a valer 0. Entonces esta propiedad sería falsa, ¿ya? Porque no solamente cuando x y y son iguales la distancia vale 0. Aquí hemos comprobado que si x vale 1 y y vale menos 1, la distancia también vale 0. ¿Ya? Entonces la primera propiedad sería falsa. La segunda propiedad, ¿qué dice la segunda propiedad? Pues me dice que la distancia entre x y y debería ser igual a la distancia entre y x. Entonces vamos comprobando esto de aquí. La distancia entre x y y debería ser igual a la distancia entre y x. Entonces, ¿cómo se calcula la distancia entre x y y? Como valor absoluto de x cuadrado menos y cuadrado. Y esto debería ser igual a la distancia entre y x. Aquí es igual esto, al valor absoluto de y cuadrado menos x cuadrado. Entonces nosotros tenemos que comprobar si esto es igual, si estas dos propiedades son iguales. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer aquí? Pues, a ver, tengo valor absoluto de x cuadrado menos y cuadrado. Y esto va a ser igual, aquí entre estos dos términos yo puedo sacar como factor común el menos 1. Y va a quedarme x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? De esa manera. Entonces me va a quedar lo siguiente. Valor absoluto de x cuadrado menos y cuadrado va a ser igual. Y aquí por propiedades de valor absoluto yo puedo separar como valor absoluto de menos 1 por valor absoluto de x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, aquí me queda valor absoluto de x cuadrado menos y cuadrado va a ser igual, y valor absoluto de menos 1, eso se hace 1 y solamente me queda esta parte de acá. Valor absoluto de x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, ¿qué hemos comprobado aquí? Hemos comprobado que la distancia entre x y y sí es igual a la distancia entre y x. Por lo tanto, esta propiedad de aquí es verdadera. Y listo. Entonces, esta distancia de aquí cumple con la segunda propiedad, pero no cumple con la primera propiedad. Listo, chicos. El ejercicio número 2 me indica lo siguiente: sea el conjunto A los reales y me dan la función distancia definida de la siguiente manera. La distancia entre x y y va a ser igual a x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado. Lo que me piden es determinar si esa distancia d es una métrica del conjunto A. Entonces, para que una distancia sea una métrica, tienen que recordar que se deben cumplir las 4 propiedades. Entonces, ¿qué indica la primera propiedad?
La primera propiedad que indica que para todo x, y que pertenece, para todo x, y que pertenece al conjunto A, la distancia entre x y y debe ser mayor a 0 si x y y son diferentes. Eso es lo que indica la primera propiedad. Entonces veamos, ¿cómo se calcula la distancia entre x y y? Pues se la calcula como x cuadrado menos y cuadrado y todo esto al cuadrado. Y esto debe ser ¿qué cosa? Mayor a 0. Entonces la condición dice que x y y son diferentes. Por lo tanto, si x y y son diferentes, esta resta que ustedes observan aquí, pues simplemente me va a quedar un número. Puede ser positivo o negativo. Pero al estar elevado al cuadrado, todo esto de aquí me va a quedar un número positivo. Y positivo obviamente es mayor a 0. Por lo tanto, aquí podemos concluir que se cumple la primera propiedad. ¿Sí? ¿Qué dice la segunda propiedad? La segunda propiedad me dice lo siguiente, que para todo x, y que pertenece al conjunto A, la distancia entre x y y debe ser igual a 0, en cambio si x y y son iguales. Por lo tanto, ¿cómo se calcula la distancia entre x y y? Como x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado. Y esto debe ser igual a ¿cuánto? A 0. La condición es de que x y y son iguales. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. X cuadrado menos, en vez de escribir y cuadrado, podemos escribir también x cuadrado. ¿Por qué? Porque la x y la y son iguales. Entonces, miren, me queda esto que ustedes observan aquí. Aquí tengo x cuadrado menos x cuadrado, eso se hace 0. 0 al cuadrado sigue siendo 0. Entonces me queda 0 igual a 0. Por lo tanto, se cumple la segunda propiedad. ¿Qué dice la tercera propiedad? La tercera propiedad me indica que la distancia entre x y y debe ser igual a la distancia entre y x. Por lo tanto, la distancia entre x y y se la calcula como x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado. Y esto debe ser igual a la distancia entre y x. Y eso se lo calcula como y cuadrado menos x cuadrado al cuadrado. Por lo tanto, aquí me va a quedar x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado va a ser igual. Y aquí, miren, entre estos dos términos puedo sacar al menos 1 como factor común. Y entonces aquí me va a quedar, x cuadrado menos y cuadrado y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Y entonces aquí nos queda, bueno, esta parte de aquí no cambia, x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado va a ser igual. Y aquí podemos aplicar propiedad de exponente, repartir este cuadrado para el menos 1 y repartir el cuadrado también para esta parte de aquí, para x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado. Y entonces aquí nos queda esto, x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado va a ser igual, ¿cuánto es menos 1 al cuadrado? Vale 1. Y simplemente va a quedar esta parte. Y entonces, como ustedes pueden observar, estas dos expresiones son iguales. Eso quiere decir que se cumple la tercera propiedad. ¿Sí? Se cumple la tercera propiedad. Listo. Y faltaría ya la cuarta propiedad. ¿Qué dice la cuarta propiedad? Dice que la distancia entre x y y debe ser menor o igual a la distancia entre x y un valor z más la distancia entre z y y. Obviamente esta z también pertenece al conjunto A, o sea, también pertenece a los reales. Por lo tanto, la distancia entre x y y se la calcula como x cuadrado menos y cuadrado al cuadrado. Y esto debe ser menor o igual. La distancia entre x y z es x cuadrado menos z cuadrado al cuadrado. Más la distancia entre z y y es z cuadrado menos y cuadrado al cuadrado. Y esto es lo que tenemos que comprobar nosotros si se cumple o no se cumple. Recuerden que esta propiedad se llama desigualdad triangular. Entonces vamos a poner un contraejemplo. ¿Sí? Un contraejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la x vale 3, la y vale 1 y la z vale 2, por ejemplo? X, Y y Z deben pertenecer al conjunto A, que es los reales.
Por lo tanto, va a quedarme lo siguiente. Estos valores los voy a reemplazar en esta condición. Aquí dice x cuadrado, sería 3 al cuadrado, sería 9, menos y cuadrado, que sería 1 al cuadrado, 1. Y todo esto al cuadrado. Esto debe ser menor o igual a x cuadrado, que sería 9, menos z cuadrado sería 4, todo esto al cuadrado, más z cuadrado, que sería 4, menos y cuadrado, que sería 1, y todo esto al cuadrado. Por lo tanto, aquí miren lo que me queda. 9 menos 1 sería 8. 8 al cuadrado sería 64. Menor o igual a 9 menos 4, 5 al cuadrado 25. Más 4 menos 1 sería 3 al cuadrado 9. Y entonces me queda 64 menor o igual a 34. Entonces pregúntense, 64 es menor a 34. Esto de aquí es falso. Quiere decir que no se cumple, ¿qué cosa? La cuarta propiedad. Y si no se cumple la cuarta propiedad, entonces quiere decir eso que la distancia entre x y y no es métrica. ¿Sí? Porque para que sea métrica deben cumplirse las cuatro. Las cuatro. Entonces, si una de las cuatro no se cumple, ya no es métrica. Listo, chicos. Bien, chicos, el ejercicio número 3 es muy similar. Me dicen, sea el conjunto A los reales y me dan la función distancia de esta manera. La distancia entre x y es igual al valor absoluto de x menos y sobre 1 más valor absoluto de x menos y. Me piden determine si la distancia D es una métrica del conjunto A. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que hacer que se cumplan las cuatro propiedades. Tenemos que ver si se cumplen las cuatro propiedades. Entonces, la primera propiedad que nos indica que para cualquier valor x, y que pertenece al conjunto A, la distancia entre x y y debe ser mayor a 0 si x y y son diferentes. ¿Sí? Entonces, la distancia entre x y y se la calcula con esta ecuación. Valor absoluto de x menos y sobre 1 más valor absoluto de x menos y. Y esto debe ser, ¿qué cosa? Mayor a 0. Como x y y son diferentes, entonces x menos y me va a dar un número, que puede ser positivo o negativo. Pero este valor absoluto va a hacer que todo esto quede positivo. Entonces me queda, en el numerador me queda positivo sobre 1 más, acá abajo también esto me va a dar un signo positivo. Y esto debe ser, ¿qué cosa? Mayor a 0. Y como tú puedes observar, todo esto que está aquí va a ser, ¿qué cosa? Un número positivo. Y positivo obviamente es mayor a 0. Por lo tanto, se cumple la primera propiedad. ¿Sí? Se cumple la primera propiedad. ¿Qué dice la segunda propiedad? Pues es muy similar. Me dice que la distancia entre x y y debe ser igual a 0, pero en cambio la condición es que x y y deben ser iguales. Entonces veamos esto. La distancia entre x y y pues se la calcula como valor absoluto de x menos y sobre 1 más valor absoluto de x menos y. Y esto debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Como x y y son iguales, entonces aquí arriba, date cuenta, x menos y, esto se va a hacer 0. Y en el numerador va a quedarme 0 sobre 1 más, y aquí también x menos y se va a hacer 0, porque x y y son iguales. Y esto debería ser igual a 0. Entonces miren, me queda 0 sobre 1, que eso vale ¿cuánto? 0, y me queda 0 igual a 0, y por lo tanto se cumple la segunda propiedad. ¿Sí? ¿Qué dice la tercera propiedad? La tercera propiedad me dice que la distancia entre x y y debe ser igual a la distancia entre y x. ¿Sí? La distancia entre x y y, ¿cómo se la calcula? Como valor absoluto de x menos y sobre 1 más valor absoluto de x menos y. Y esto debe ser igual. Y la distancia entre y x, ¿cómo se la calcula? Como valor absoluto de y menos x sobre 1 más valor absoluto de y menos x. ¿Sí? Entonces, a ver. Si tú recuerdas por propiedades de valor absoluto, el valor absoluto de a menos b es igual al valor absoluto de b menos a. Por lo tanto, aquí me va a quedar valor absoluto de x menos y sobre 1 más valor absoluto de x menos y eso va a ser igual
Y valor absoluto de y menos x también yo lo puedo escribir como valor absoluto de x menos y. Sobre 1 más, y valor absoluto de y menos x también lo puedo escribir como valor absoluto de x menos y. Y entonces podemos observar que se cumple la tercera propiedad. ¿Sí? Se cumple la tercera propiedad. Listo. Faltaría verificar la cuarta propiedad. ¿Qué dice la cuarta propiedad? Que la distancia entre x y y debe ser menor o igual a la distancia entre x y un valor z más la distancia entre z y un valor y. ¿Sí? Por lo tanto, la distancia entre x y y se la calcula como valor absoluto de x menos y sobre 1 más valor absoluto de x menos y. Esto va a ser menor o igual. La distancia entre x y z se la calcula como valor absoluto de x menos z sobre 1 más valor absoluto de x menos z. Más la distancia entre z y y se la calcula como valor absoluto de z menos y sobre 1 más valor absoluto de z menos y. ¿Sí? Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver. Valor absoluto. Miren, voy a iniciar por lo que está aquí. Voy a iniciar por esta parte de aquí. Valor absoluto de x menos y sobre 1 más valor absoluto de x menos y. ¿Sí? Entonces, a ver. Valor absoluto de x menos y, yo también lo puedo escribir de la siguiente forma, como valor absoluto de x menos z más valor absoluto de z menos y sobre 1 más valor absoluto de x menos y lo puedo escribir como valor absoluto de x menos z más valor absoluto de z menos y. ¿Sí? Entonces voy a aplicar esta propiedad. Recuerden, a más b sobre c, yo lo puedo separar como a sobre c más b sobre c. Voy a aplicar esa propiedad. Y entonces aquí me va a quedar lo siguiente. Esto va a ser mi a, esto va a ser mi b, y todo el denominador va a ser mi c. Por lo tanto me va a quedar lo siguiente. Valor absoluto de x menos z sobre 1 más valor absoluto de x menos z más valor absoluto de z menos y. Y más, ahora b sobre c, que sería valor absoluto de z menos y sobre 1 más valor absoluto de x menos z más valor absoluto de z menos y. De esa forma. Listo. No pierdan de vista que tenemos que llegar a esto de aquí. A esto tenemos que llegar. ¿Sí? A eso tenemos que llegar. Entonces, a ver, voy a comenzar con esta parte de aquí. Valor absoluto de x menos z sobre 1 más valor absoluto de x menos z más valor absoluto de z menos y. A ver, ¿qué sucede si yo quito este término? Es decir, de esta manera, x menos z sobre 1 más valor absoluto de x menos z. ¿Qué sucede con estas dos expresiones si yo quito este término? Miren, estoy quitando pero en el denominador. Lo que va a pasar es que este número que ustedes observan aquí va a ser más pequeño que este número que está acá. ¿Por qué? Porque si yo estoy quitando un valor en el denominador, quiere decir que todo este número es mucho más grande y este número que está aquí en el denominador va a ser más pequeño. Por lo tanto, si este denominador es más grande, quiere decir que todo el número completo es más pequeño. ¿Sí? Por lo tanto, este número es más pequeño que todo este número que ustedes observan aquí. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo con el de acá? Miren, voy a hacer lo mismo con el de aquí. Valor absoluto de z menos y sobre 1 más valor absoluto de x menos z más valor absoluto de z menos y. Voy a quitar este término que está aquí. Valor absoluto de x menos z. Y por lo tanto acá me queda 1 más valor absoluto de
z menos y. ¿Sí? Y me queda esto que ustedes observan aquí. Listo, entonces tenemos estas dos desigualdades. ¿Sí? Tengo estas dos desigualdades. ¿Qué voy a hacer con esas dos desigualdades? Voy a sumarlas. ¿Ya? Entonces, miren esta desigualdad que me ha quedado aquí. Esta suma es menor o igual que esta suma. Pero, esto que ustedes observan aquí, lo pueden observar acá también, en la parte de acá arriba. Y esta suma que ustedes observan aquí es igual a esto que está aquí. Y esto que está aquí es igual a esto que ustedes observan aquí. Por lo tanto, en vez de escribir toda esta suma de acá, yo puedo escribir simplemente esta suma que está aquí. Y entonces me va a quedar, miren, toda esta suma la cambio por esto, valor absoluto de x menos y, sobre 1 más valor absoluto de x menos y. Y eso va a ser menor o igual a esta suma que ustedes observan aquí. Valor absoluto de x menos z, sobre 1 más valor absoluto de x menos z, más valor absoluto de z menos y, sobre 1 más valor absoluto de z menos y. Y listo, miren. Hemos llegado a la parte que está acá arriba, que era la desigualdad a la que queríamos llegar. Entonces esto quiere decir que se cumple la cuarta propiedad. Y entonces se cumple la primera, la segunda, la tercera y también se cumple la cuarta. Como se cumplen las cuatro, nosotros podemos concluir que la distancia x, y, es decir, esta distancia que está aquí, es una métrica. ¿Sí? Es una métrica porque cumple las cuatro propiedades. Y listo, chicos. Así es como se resuelve el ejercicio número 3. Bien, el ejercicio número 4 me dice lo mismo. Sea el conjunto A igual a los reales y me da la función distancia de esta manera. La distancia entre x y y se la calcula como entero mayor de x menos y. Lo que me piden es determinar si la distancia es una métrica del conjunto A. ¿Verdadero o falso? Entonces, a ver, tenemos que la distancia entre x y y se la calcula como entero mayor de x menos y. Para que sea una métrica tienen que cumplir las cuatro propiedades. Por lo tanto, la primera propiedad que me dice que la distancia entre x y y debe ser mayor a 0 si x y y son diferentes para todo x, y que pertenece al conjunto A, donde el conjunto A son los reales. ¿Cómo se calcula la distancia entre x y y? Como entero mayor de x menos y. ¿Y esto qué debe ser? Debe ser mayor a 0 si x y y son diferentes. Entonces, por ejemplo, vamos poniendo un contraejemplo. ¿Qué pasa si x vale, por ejemplo, 1 y y vale 0.5? Entonces me queda entero mayor de x que vale 1 menos y que vale 0.5 y esto de aquí debería ser mayor a 0. Debería ser mayor a 0. Entonces me queda entero mayor 1 menos 0.5 es 0.5 y esto debe ser mayor a 0. ¿Cuánto es el entero mayor de 0.5? Vale 0. Y entonces me queda 0 mayor a 0. ¿Esto de aquí es verdadero o falso? Esto de aquí es falso. Entonces esto de aquí no se cumple. Y como no se cumple, la primera propiedad quiere decir que la distancia x, y no es métrica. ¿Sí? La distancia no es métrica. Por lo tanto, aquí deben seleccionar la opción B. El ejercicio número 5 me dan esta distancia, la cual me dicen que es una métrica, tal que la distancia entre A y B es igual al mínimo valor entre 1 y el valor absoluto de A menos B. ¿Ya? Si me dicen que esta distancia es una métrica, quiere decir que esta distancia ya cumple con las cuatro propiedades.
Lo que me dicen es si la distancia entre el 3 y el 1 vale 2, verdadero o falso. Entonces la distancia entre el 3 y el 1, pues se la calcula como, aquí me dan esta regla, como el mínimo valor entre valor absoluto de A menos B. A y B, ¿cuánto valen? 3 menos 1, coma, con el 1. Entonces esto de aquí me queda que la distancia entre el 3 y el 1 va a ser igual al mínimo valor entre, ¿cuánto queda valor absoluto de 3 menos 1? Eso queda 2, coma 1. Y me queda que la distancia entre el 3 y el 1 vale ¿cuánto? El mínimo valor entre el 2 y el 1, ¿cuál es? Pues el 1. Y aquí tengo la distancia entre el 3 y el 1. Vale 1, pero acá me dicen que vale ¿cuánto? Vale 2. Por lo tanto, esto de aquí es falso. Listo, el ejercicio número 6 es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque ya no vamos a trabajar con los reales, sino que ahora vamos a trabajar con el conjunto B, que es R2. Es decir, vamos a trabajar en el plano cartesiano. Me da la función distancia de esta manera. La distancia entre un punto x1, y1, x2, y2, se lo calcula como la raíz de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces lo que me piden es demostrar si esta distancia es un espacio métrico. Por lo tanto, debe cumplirse las 4 propiedades. ¿Qué dice la primera propiedad? Pues me dice que la distancia entre un x y un y debe ser mayor a 0 si x y y son ¿qué cosa? Diferentes. ¿Sí? Por lo tanto, a ver, vamos a decir que la x es igual a x1, y1. Y vamos a decir que la y es igual a x2, y2. Por lo tanto, aquí me va a quedar la distancia entre x1, y1, x2, y2. Y esta distancia, ¿qué debería ser? Mayor a 0, cuando x y y son diferentes. ¿Cómo se calcula esta distancia? Pues aquí me dan esta operación, como la raíz de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Y esto debería ser ¿qué cosa? Mayor a 0. Como la condición es que x y y son diferentes, miren, aquí tengo a la x, que es x1, y1, y la y, que es x2, y2. Como estas dos condiciones deben ser diferentes, eso quiere decir que x1 debe ser diferente de x2. Y y1 debe ser diferente de y2. Por lo tanto, si tú haces esta resta x1 menos x2, te va a dar diferente de 0. x1 menos x2 te va a dar diferente de 0. O puede dárselo de acá, que y1 menos y2 debe ser ¿qué cosa? Diferente de 0. ¿Por qué? Porque x debe ser diferente de y. Entonces, como uno de estos dos términos es diferente de 0, entonces lo que va a pasar es que esta raíz, por ejemplo, a ver, si uno de estos dos términos se hace 0, entonces el otro no se hace 0, porque miren la condición, x1 diferente de x2 o y1 diferente de y2. Entonces, si uno se hace 0, el otro ya no se hace 0. Y por lo tanto, toda esta raíz lo que va a quedar es un número positivo simplemente. ¿Y positivo qué cosa es? Mayor a 0. Eso quiere decir que se cumple la primera propiedad. ¿Sí? ¿Qué dice la segunda propiedad? En cambio me dice lo contrario, que la distancia entre x y y debe ser igual a 0 si x y y son iguales. El x y el y ya lo tengo aquí arriba. X es x1, y1 y la y es x2, y2. Por lo tanto, la distancia entre x y y se la calcula como la raíz de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Y esto debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Como la condición es de que x y y son iguales, eso quiere decir, miren en la parte de acá arriba, quiere decir que x1 debe ser igual a ¿quién? A x2. Y también y1 debe ser igual a ¿quién? A y2.
Eso quiere decir que x1 menos x2 va a salir 0 y y1 menos y2 va a salir 0 también. Por lo tanto, esto que ustedes observan aquí se va a hacer 0, elevado al cuadrado va a ser 0, y y1 menos y2 también va a ser 0, elevado al cuadrado va a ser 0. Y esto me va a quedar la raíz de 0, que eso es ¿cuánto? 0, y me queda 0 igual a 0. Y eso quiere decir que se cumple la segunda propiedad, chicos. ¿Sí? ¿Qué dice la tercera propiedad? Pues, a ver, la tercera propiedad me indica lo siguiente, que la distancia entre x y y debe ser igual a la distancia entre y x. Entonces, la distancia entre x y y se la calcula como la raíz de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Y esto debe ser igual a la distancia entre y x. Sería al revés, la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y lo que tenemos que comprobar es si estas dos expresiones son iguales. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tengo aquí la raíz de x1 menos x2. Esta parte no va a cambiar. Esta primera parte no la voy a cambiar. ¿Sí? Y acá, miren, entre estos dos términos, lo que voy a hacer yo es sacar al menos 1 como factor común, y entonces aquí va a quedar x1 menos x2, y todos estos dos términos al cuadrado. Más, y lo mismo entre estos dos, y2 menos y1. Saco como factor común el menos 1, y quedaría y1 menos y2. Y todo esto al cuadrado. De esa forma. Entonces, bueno, esta parte de aquí no va a cambiar. Va a seguir siendo la misma. Va a ser igual. Y lo de acá, pues, miren, aquí este cuadrado lo puedo repartir para el menos 1. Va a ser menos 1 al cuadrado. Y por x1 menos x2 al cuadrado. Más, y este cuadrado lo reparto para el menos 1 y lo reparto para el de acá. Sería menos 1 al cuadrado por y1 menos y2 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, pues, esta parte de aquí no cambia, sigue siendo la misma. Y aquí me queda la raíz, menos 1 al cuadrado sería 1, y solamente me queda esta parte, x1 menos x2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado sería 1, y solamente me queda y1 menos y2 al cuadrado. Y entonces, como ustedes pueden observar, esta parte izquierda es igual a la parte derecha. Eso quiere decir que se cumple la tercera propiedad. ¿Sí? Y entonces lo que faltaría ahora es verificar si se cumple la cuarta propiedad. ¿Qué dice la cuarta propiedad? Dice que la distancia entre x y y debe ser menor o igual a la distancia entre x y z más la distancia entre z y y. Vamos a definir a la variable x, miren, ya no la voy a trabajar como x1, y1, la voy a trabajar como x1, x2. La variable y la voy a trabajar como y1, y2. Y una nueva variable z que la voy a trabajar como z1, z2. Así las voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, a ver. Lo que queremos verificar es si se cumple esto. La distancia entre x y y es menor o igual a la distancia entre x y z más la distancia entre z y y. Ya aquí no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en el campo de los reales, sino en R2. ¿Sí? Estamos trabajando en R2. Entonces necesitamos otras propiedades diferentes. ¿Sí? A ver, vamos a usar propiedades de sumatorias. Voy a empezar por lo siguiente. La sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de, por ejemplo, a sub k más b sub k al cuadrado. Esto yo lo puedo resolver como la sumatoria de k igual a 1 hasta 2
y voy a resolver este binomio. Sería aquí a sub k al cuadrado más el duplo del primero por el segundo, a sub k por b sub k, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Y entonces tengo lo siguiente. Voy a aplicar propiedades de sumatoria, separar la sumatoria de cada uno de estos términos. Entonces me va a quedar lo siguiente. La sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de a sub k cuadrado más 2 veces la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de a sub k por b sub k más la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de b sub k al cuadrado. ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer ahora es aplicar un artificio. Miren, esto que ustedes observan aquí, voy a aplicar una propiedad. Va a ser menor o igual que la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de a sub k cuadrado más 2 veces. Y voy a hacer lo siguiente, miren. La raíz, en vez de poner este término, voy a poner la raíz de esta sumatoria. K igual a 1 hasta 2. Y voy a elevar cada uno de estos al cuadrado. A sub k cuadrado por b sub k cuadrado. ¿Sí? Más el término que está acá. La sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de b sub k cuadrado. ¿Sí? Entonces miren, esto que ustedes observan aquí va a ser menor o igual que esto que ustedes observan aquí. Entonces, voy a aplicar propiedades de sumatoria. Tengo lo siguiente, la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de a sub k cuadrado más, y voy a hacer lo siguiente, voy a repartir la sumatoria para a cuadrado y la sumatoria para b sub k cuadrado. Y cada uno lo voy a separar con la raíz, es decir, de esta manera, la raíz de la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de a sub k cuadrado me faltó el 2, por la raíz de la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de b sub k cuadrado, más la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de b sub k cuadrado. ¿Sí? Y entonces esto va a ser menor o igual. Y miren, todo esto que ustedes observan aquí, yo lo puedo escribir como si fuera un binomio. Un binomio de esta forma, miren. La raíz de la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de a sub k cuadrado más la raíz de la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de b sub k cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Miren, esto de aquí es un binomio. El primero al cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces eso se puede factorizar como a por b, a más b al cuadrado. ¿Sí? Y entonces esto va a ser mayor o igual a lo que está acá. Que sería, en la parte de acá tengo la sumatoria de k igual a 1 hasta 2, ¿sí? De a sub k más b sub k y todo esto al cuadrado. Entonces voy a aplicar raíz cuadrada en ambos términos, de ambos lados, y lo que va a pasar es que el cuadrado de acá se cancela al aplicar raíz cuadrada. Entonces va a quedarme lo siguiente, raíz de la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de a sub k más b sub k, todo esto al cuadrado, y esto va a ser menor o igual. Al aplicar raíz se elimina este cuadrado y solo me queda la raíz de la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de a sub k cuadrado más la raíz de la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de b sub k al cuadrado. ¿Sí? Me queda de esa forma. Entonces voy a decir lo siguiente, miren, voy a decir lo siguiente. ¿Qué pasa si a sub k va a ser igual a x sub k menos z sub k? Y por otro lado, b sub k lo voy a poner como z sub k menos y sub k.
Entonces me va a quedar lo siguiente, la raíz de la sumatoria de k igual a 1 hasta 2. ¿Cuánto sale a sub k más b sub k? Si ustedes suman a sub k más b sub k, lo que va a quedar es x sub k menos y sub k y todo esto al cuadrado. Esto va a ser menor o igual a la raíz de la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de a sub k cuadrado. A sub k sería x sub k menos z sub k al cuadrado, más la raíz de la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de b sub k cuadrado, que eso sería z sub k menos y sub k. De esa forma. Y entonces lo que nos queda es lo siguiente. La raíz... Miren, ¿cómo se resuelve esta sumatoria? Solamente tienes que reemplazar este número. Por ejemplo, cuando k vale 1, aquí me queda x1 menos y1 y todo esto al cuadrado. Pero la sumatoria, le pongo aquí un signo más y ahora voy con el punto que está acá arriba, que sería el 2, que sería x sub 2 menos y sub 2. x2 menos y2 y esto al cuadrado. Esto va a ser menor o igual a la raíz. Y lo mismo, aquí reemplazo el 1, sería x1 menos z1 al cuadrado y la sumatoria actúa más. Y ahora el punto de acá arriba, que sería el final de 1 a 2 nada más, que sería x2 menos z2 al cuadrado. Todo eso en raíz. Más la raíz, y aquí lo mismo, reemplazo el 1 y sería z1, perdón, aquí me faltó el cuadrado, z1 menos y1 al cuadrado más z2 menos y2 al cuadrado. Me queda de esa forma. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan esto que está aquí, la raíz de x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado, ¿a qué es igual eso? Pues esto de aquí va a ser igual a la distancia entre x y y, en base al x y y que pusimos en la parte de acá arriba. ¿Sí? Y esto va a ser menor o igual, esta raíz de x1 menos z1 al cuadrado más x2 menos z2 al cuadrado, ¿eso va a ser qué cosa? Va a ser la distancia entre x y z. Y más la raíz de z1 menos y1 al cuadrado más z2 menos y2 al cuadrado, eso va a ser la distancia entre z y y. Y como ustedes se pueden dar cuenta, ya hemos llegado a la propiedad de la desigualdad triangular, que es la que estaba en la parte de acá arriba. Entonces, eso quiere decir que se cumple la cuarta propiedad. Entonces, miren, se cumple la primera, se cumple la segunda, se cumple la tercera y también se cumple la cuarta propiedad. Eso quiere decir, por lo tanto, que esta distancia entre x y y es una métrica. Y ahí queda resuelto ese problema, chicos. Sí les recomiendo que le peguen una revisada de nuevo porque este ejercicio es un poco complicado, por lo que el campo ya no es los reales, sino que ahora es R2. Entonces esta parte de aquí es la más complicadita. Péguenle una revisada y si tienen algún problema, alguna duda, escriban en los comentarios que yo responderé sus preguntas, chicos. El ejercicio número 7 me indica que si se sabe que x grande, d chiquita es un espacio métrico, eso quiere decir que esta d chiquita ya cumple con las cuatro propiedades. Lo que me preguntan es si entonces también será un espacio métrico el conjunto x grande, d grande, donde la distancia d grande entre a y b se la calcula de esta forma, como la distancia d chiquita entre a y b sobre 1 más la distancia entre a y b. Listo, a ver. Para que esta distancia d grande sea una métrica, ¿sí? Eso quiere decir que debe cumplir las cuatro propiedades. ¿Qué dice la primera propiedad? Me dice que para todo x, y, que pertenece en este caso al conjunto x grande, la distancia entre x y y debe ser mayor a 0 si x es diferente de y. Entonces, a ver. Perdón, aquí no es de chiquita, sino de grande. Vamos a determinar si d grande es una métrica, la distancia d grande. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo se calcula la distancia de grande entre x y y? Pues aquí me dan esta operación que ustedes observan. Se la calcula como la distancia de chiquita entre x y y sobre 1 más la distancia de chiquita entre x y y. Y nosotros queremos saber si esto de aquí es mayor a 0. A ver, se supone que la d chiquita ya es un espacio métrico. Eso quiere decir que la d chiquita de x, y es mayor a 0 cuando x y y son diferentes. ¿Por qué? Porque la d chiquita ya es una métrica, entonces cumple con todas las 4 propiedades. Entonces, aquí me va a quedar que la distancia de chiquita entre x y y va a ser positivo sobre 1 más la distancia entre x y y también sale positivo y esto debería ser mayor a 0. Entonces, todo esto que ustedes observan aquí sale un número positivo y positivo es mayor a 0. Eso quiere decir que se cumple la primera propiedad. ¿Sí? Se cumple la primera propiedad. ¿Qué dice la segunda propiedad? Pues la segunda propiedad me dice que la distancia entre x y y debe ser igual a 0 si x y y son ¿qué cosa? Son iguales. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo se calcula la distancia de grande entre x y y? Como la distancia de chiquita entre x y y sobre 1 más la distancia de chiquita entre x y y. Y esto debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Como nosotros ya sabemos que d chiquita es una métrica, eso quiere decir que d chiquita de x, y vale 0 si x y y son iguales. Por lo tanto, si esta distancia de chiquita vale 0, entonces aquí arriba me va a quedar 0 sobre 1 más, y esto también va a valer 0. Y esto debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Por lo tanto, me queda 0 igual a 0. Eso quiere decir que se cumple la segunda propiedad. ¿Sí? Se cumple la segunda propiedad. ¿Sí? ¿Qué dice la tercera propiedad? La tercera propiedad me dice que la distancia de grande entre x y y debe ser igual a la distancia de grande entre y x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula la distancia de grande entre x y y? Se la calcula como d chiquita entre x y y sobre 1 más d chiquita entre x y y. Y eso debe ser igual a ¿cuánto? A d grande entre y x. ¿Cómo se calcula eso? Pues como d chiquita entre y x sobre 1 más d chiquita entre y x. Pero recuerden que d chiquita ya es una métrica. Eso quiere decir que d chiquita entre x y y es igual a d chiquita entre y x. Por lo tanto, si estas dos operaciones, si estas dos propiedades son iguales, todo esto que ustedes observan aquí va a ser igual. Eso quiere decir que se cumple la tercera propiedad. ¿Sí? Se cumple la tercera propiedad. Entonces, faltaría demostrar la cuarta propiedad. La cuarta propiedad me indica que la distancia de grande entre, voy a ponerle A y B, debe ser menor o igual a la distancia de grande entre A y C, más la distancia de grande entre C y B. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo se calcula la distancia entre A y B? Pues se la calcula como la distancia de chiquita entre A y B sobre 1 más la distancia de chiquita entre A y B. Esto debe ser menor o igual a la distancia entre A y C, que eso es igual a la distancia de chiquita entre A y C, sobre 1 más la distancia de chiquita entre A y C, más la distancia de grande entre C y B, se la calcula como d chiquita entre C y B, sobre 1 más d chiquita entre C y B. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros debemos demostrar, chicos. Entonces, a ver. Recuerden que d chiquita ya es una métrica. Como d chiquita ya es una métrica, la distancia entre A y B es menor o igual a la distancia entre A y un valor C, más la distancia entre C y un valor B. ¿Sí? Por lo tanto, tengo lo siguiente, la distancia entre A y B sobre, voy a empezar con esta parte,
1 más la distancia entre A y B. Y esto yo puedo poner que es menor o igual. Y miren, la distancia entre A y B la voy a cambiar por esto. Como la distancia entre A y C más la distancia entre C y B sobre 1 más la distancia entre A y C más la distancia entre C y B. Por eso es que le puse menor o igual. Si ven, aquí la distancia entre A y B la cambié por esto que está aquí. Entonces, voy a separar, miren, este término, distancia entre A y C, lo voy a separar con todo el denominador. Distancia entre A y C sobre 1 más todo esto que está aquí. Distancia entre A y C más la distancia entre C y B. Y a eso le sumo la distancia entre C y B sobre todo esto que está aquí, el denominador, que sería la distancia entre C y B sobre, y aquí va a quedar 1 más la distancia entre A y C más la distancia entre C y B. Nos quedaría de esa forma. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros sabemos que, voy a empezar con esta parte, a ver, la distancia entre A y B, perdón, entre A y C, la distancia entre A y C, sobre 1 más la distancia entre A y C, más la distancia entre C y B. ¿Qué pasa si nosotros quitamos este término? Lo que va a quedar es lo siguiente, la distancia entre A y C sobre 1 más la distancia entre A y C. Al quitar este término, lo que va a quedar es que todo este número va a ser menor o igual a todo este número que está acá. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo pero con lo que está acá. La distancia entre C y B sobre 1 más la distancia entre A y C más la distancia entre C y B. ¿Sí? En este caso voy a quitar en cambio este término que está acá. Si yo quito ese término me queda la distancia entre C y B sobre 1 más la distancia entre C y B. Y obviamente todo este número va a ser menor o igual a todo este número que está acá. Y nos quedan estas dos desigualdades. Lo que voy a hacer es sumar estas dos desigualdades. Voy a sumarlas. Si yo sumo estas dos desigualdades, lo que me va a quedar es lo siguiente. Este término más este término. La suma de estos dos términos. Pero resulta que la suma de estos dos términos, miren, la suma de estos dos términos es igual a este término que está aquí. ¿Sí? A la distancia entre A y C más la distancia entre C y B sobre 1 más la distancia entre A y C más la distancia entre C y B. Ya sumé estos dos términos. Estos dos términos son iguales a este término que está aquí. El símbolo, como es el mismo, se mantiene y sumo estos dos términos que están acá. Distancia entre A y C sobre 1 más la distancia entre A y C más la distancia entre C y B sobre 1 más la distancia entre C y B. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Pues miren, tengo que este término es mayor a este término. Pero resulta que este término, miren acá arriba, es mayor a este término que está acá, a la distancia entre A y B sobre 1 más la distancia entre A y B. Entonces, por propiedad transitiva, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que esta distancia entre A y B sobre 1 más la distancia entre A y B va a ser menor o igual a estas dos distancias que están acá. Distancia entre A y C sobre 1 más la distancia entre A y C más la distancia entre C y B sobre 1 más la distancia entre C y B. Y listo, chicos, miren, hemos llegado a lo que queríamos llegar, que era lo que estaba en la parte de acá arriba. ¿Sí? Eso quiere decir que, por lo tanto, se cumple
la cuarta propiedad. Y entonces se cumple la primera, se cumple la segunda, se cumple la tercera y se cumple la cuarta. Eso quiere decir que la distancia D grande de A, B es una métrica. En otras palabras, el conjunto X grande, D grande es un espacio métrico. ¿Ya? Entonces quiere decir que esta propiedad, o sea, que este ejercicio es verdadero. Hay que señalar la opción de verdadero. Listo, chicos. El ejercicio número 8 me dice que represente como inecuaciones con valor absoluto y también gráficamente en la recta real estos conjuntos que ustedes observan aquí. Comencemos. El literal número A me dice un entorno con centro en -2 y radio 1. Miren que es un entorno incluido, porque no tiene el circulito aquí arriba, ¿no? Como en el ejemplo C, por ejemplo. Entonces, a ver, si lo hacemos primero gráficamente, quiere decir que el centro va a estar en -2. Ya, el -2 debe ser incluido porque es un entorno incluido el centro. El radio vale 1, entonces te mueves 1 para la derecha y te mueves 1 para la izquierda. ¿Sí? Eso quiere decir que si te mueves 1 para la derecha vas a llegar hasta el -1, si te mueves 1 para la izquierda vas a llegar hasta el -3. Y por lo tanto, gráficamente este es tu entorno. El intervalo entre -3 y -1. Eso es gráficamente. Si tú lo quieres como una inecuación con valor absoluto, tienes que recordar que un entorno con centro en un punto x sub 0 y un radio r, un entorno sin incluir, perdón, un entorno incluido, se lo puede escribir como valor absoluto de x menos x sub 0 menor al radio. ¿Sí? Menor al radio. En otras palabras, un entorno con centro en -2 y radio 1 se lo puede escribir como valor absoluto de x menos x sub 0, pero x sub 0 vale -2, por lo tanto aquí me queda +2, menor al radio, pero el radio vale 1. Y listo, ahí estaría resuelto el literal A gráficamente y como una inecuación con valor absoluto. El literal B, ¿qué nos indica? El literal B nos dice que tenemos un entorno con centro en 4 y radio 2. Entonces lo hacemos gráficamente, ponemos el centro que es el 4, miren que el centro es incluido, porque es un entorno incluido, el radio vale 2, entonces te mueves 2 para la derecha, llegas hasta ¿dónde? Hasta 6, y te mueves 2 para la izquierda y llegas hasta ¿dónde? Hasta 2. Por lo tanto, tu entorno va a ser el intervalo de 2 hasta 4, ese entorno de ahí. Si lo quieres escribir como una inecuación, un entorno con centro en 4 y radio 2, eso va a ser igual, miren, aplicando la misma definición, sería valor absoluto de x menos x sub 0, que vale 4, menor al radio, pero el radio en este caso vale 2. Y listo, así quedaría el literal B. El literal C, ¿qué nos indica? Nos indica un entorno con centro en 2 y radio 3, pero aquí me dan un círculo, quiere decir que es un entorno sin incluir el centro. Entonces tenemos aquí el centro que es el 2, pero el 2 le pongo punto blanco porque el 2 debe estar sin incluir. El radio vale 3, entonces llegaría hasta acá al 5 y llegaría hasta acá, ¿hasta dónde? Hasta -1. Por lo tanto, este sería tu intervalo. El intervalo entre -1 y 5 sin incluir el 2. ¿Sí? ¿Cómo se escribe como una inecuación? Pues ahora tienes que recordar que un entorno con centro en x sub 0 y radio r, pero aquí me dan este círculo que quiere decir sin incluir el centro. Esto se lo puede escribir como valor absoluto de x menos x sub 0 menor al radio, pero mayor a 0. Por lo tanto, un entorno con centro en 2 y radio 3, un entorno sin incluir, se lo puede escribir como valor absoluto de x menos el centro que es 2, mayor a 0 y menor al radio que es 3. De esa forma. Y así quedaría el literal número 3. El literal número
D es prácticamente lo mismo, un entorno con centro en 7 y radio 1, pero un entorno sin incluir. Entonces haces el gráfico, ubicas al centro que esté en 7, pero el 7 debe estar sin incluir porque es un entorno sin incluir. Y el radio te mueves uno para la derecha que llega hasta 8 y te mueves uno para la izquierda y llegas hasta 6. Y entonces este viene a ser tu intervalo. El intervalo entre 6 y 8 pero sin incluir al 7. Si lo quieres escribir como una inecuación, entonces un entorno con centro en 7 y radio 1 sin incluir, se lo escribe como valor absoluto de x menos 7 mayor a 0 y menor al radio que vale 1. Y listo, ahí quedaría el literal número D. A ver, el ejercicio número 9 me indica lo siguiente, sea el espacio métrico en los reales y me dan la función distancia, la distancia se la calcula como, la distancia entre x y y se la calcula como valor absoluto de x menos y. Lo que me preguntan es si el entorno con centro en x y radio r, se lo puede escribir de esta forma que ustedes observan aquí. Entonces, veamos. Primero recordemos lo siguiente. Un entorno con centro en x sub 0 y radio r, se lo puede escribir de qué manera, como valor absoluto de x menos x sub 0 menor a r. ¿Sí? Entonces, a ver. Tengo lo siguiente. Esto es lo que me piden calcular. Un entorno con centro en x. Entonces vamos a poner aquí el centro en un valor x cualquiera. El radio vale ¿cuánto? Vale r. Entonces te mueves r para la derecha, llegarías hasta x más r. Y te mueves r para la izquierda, llegarías hasta x menos r. Este sería tu intervalo. Un entorno incluido la x, miren. Sí, incluido la x. Incluido el centro. Listo. Todos estos valores que ustedes observan aquí en este intervalo, todos estos infinitos valores, les voy a poner una letra y les voy a poner la letra y. Entonces, estos valores y están entre x menos r y x más r. ¿Sí? Por lo tanto, lo que me piden es determinar si este intervalo es igual al intervalo que ustedes observan acá. Miren que este entorno gráficamente es esto. Como manera de inecuación se lo puede escribir de esta manera. Entonces quiero saber si este entorno es igual al entorno que ustedes observan acá, al intervalo que ustedes observan aquí. Entonces, a ver, hasta el momento no son iguales. Voy a arreglarlo un poco, a ver. Voy a restar x en cada término de la inecuación. Es decir, de esta manera, x menos r le quito x, menor y menos x, menor x más r le quito x. Y entonces me queda lo siguiente. Aquí se cancelan las x, me queda menos r, menor y menos x, menor, y se eliminan las x y me queda r. Voy a hacer otro artificio. Voy a multiplicar todo por menos. Si yo multiplico todo por menos, entonces me queda r mayor a x menos y mayor a menos r. ¿Sí? Ahora, voy a arreglar esto que ustedes observan aquí. Lo voy a escribir con menos r menor que x menos y x menos y es menor que r. O sea, la r es mayor que esto. X menos y es menor a r. Y voy a aplicar otro artificio. Voy a sumar y en cada término de la inecuación. En cada pedacito de la inecuación voy a sumar y. Entonces aquí voy a sumar menos r le sumo y, menor que x menos y le sumo y menor que r más y. Entonces, ¿qué obtengo aquí? Pues y menos r menor que, se anulan aquí en el medio las y me queda x menor que y más r. Entonces obtengo esto que está aquí. Y si ustedes observan esto, es igual a lo que me está dando el problema. ¿Qué quiere decir eso? Que este entorno con centro en x y radio r sí se lo puede escribir de esta forma que está aquí. Por lo tanto, esto de aquí es verdadero. ¿Sí? Eso es verdadero. El ejercicio número 11 me dice que justifique sus respuestas
y me pide determinar determinar si los siguientes conjuntos son abiertos, cerrados o ninguno de los dos. Entonces el literal A me da el conjunto A, que es igual al punto menos 3. ¿Sí? Entonces me pide si los conjuntos son abiertos o cerrados. Entonces, ¿cuándo un conjunto es abierto? Cuando el interior del conjunto A es igual al conjunto A. Entonces, ¿cómo se halla el interior del conjunto A? Pues como en este caso yo tengo un punto aislado, en el conjunto interior no van incluidos los puntos aislados. Por lo tanto, me va a quedar que el interior de A va a ser el conjunto vacío. Entonces pregúntate, ¿vacío es igual al conjunto A? Falso. Eso quiere decir que el conjunto A no es abierto. ¿Cuándo un conjunto es cerrado? Un conjunto es cerrado cuando el conjunto A es igual al conjunto A barra o conjunto clausura. Entonces lo que tenemos que hallar es el conjunto clausura. ¿Cómo se halla el conjunto clausura? Pues si tú tienes un intervalo, tú tienes que poner todo el intervalo, incluidos los extremos. Pero como en este caso yo tengo un punto aislado, los puntos aislados también pertenecen al conjunto clausura. Entonces el conjunto A barra viene a ser igual al punto menos 3. Por lo tanto, pregúntate, ¿A barra es igual al conjunto A? En este caso sí, eso quiere decir que A sí es cerrado. ¿Sí? Listo. El literal B me dice que B son todos el conjunto B son todos los X que pertenecen a los reales, tal que X es mayor a C. En otras palabras, esto que ustedes observan aquí también se lo puede escribir como desde C hasta más infinito. Ese es nuestro conjunto B. Hacemos lo mismo. Para saber si el conjunto es abierto, tenemos que hallar el interior del conjunto B. Entonces, ¿cómo se halla el interior del conjunto B? En este caso tengo un intervalo de C hasta más infinito. Tú tienes que escoger todo el intervalo, pero sin incluir los extremos. Entonces, sería este intervalo, pero sin incluir C, y el más infinito obviamente también va sin incluir. Entonces pregúntate, ¿el interior de B es igual al conjunto B? Sí, si son iguales, por lo tanto B es abierto. ¿Cómo hago para saber si es cerrado? Pues para que B sea cerrado, el conjunto B tiene que ser igual al conjunto B barra. ¿Cómo se halla el conjunto B barra? Pues si tú tienes un intervalo, tienes que poner todo el intervalo, pero incluidos los extremos. Entonces pones el intervalo de C al infinito, obviamente el infinito va sin incluir, pero incluyes el valor de C. Entonces te preguntas, ¿este conjunto B es igual al conjunto B barra? Pues no son iguales, entonces B no es cerrado. Y listo, chicos, ahí queda resuelto el ejercicio número 11. El ejercicio número 12 me dice sea el conjunto A, aquí me dan el conjunto A de esta forma, son todos los 2 más n sobre n, tal que n pertenece a los naturales. Ese es el conjunto A. Y me dan una función f que va de A hasta los reales, tal que la función f de x es igual a 2x más 1. El literal número A me pide determinar el conjunto clausura del conjunto A. Entonces, vamos primero hallando al literal A, el conjunto clausura. Para hallar al conjunto clausura, obviamente tengo que tener al conjunto A. Entonces, ¿quién es el conjunto A? A ver. Aquí me dice que el conjunto A es 2 más n sobre n, tal que n pertenece a los naturales. Entonces, ¿qué pasa si n vale 1? Si n vale 1, aquí nos quedaría 2 más 1, 3 sobre 1 sería 3, si n vale 2, me quedaría 2 más 2, 4 sobre 2 sería 2. Si n vale 3, reemplazas aquí 2 y 3, 5 sobre 2 sería 5 medios. Si n vale 4, ¿sí? Me va a quedar 3 medios. Seguimos dando valores, por ejemplo, si n vale 5, sería 5 y 2, 7, 7 sobre 5.
coma, y esto se va de largo, punto, punto, punto. Ese es nuestro conjunto A. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues si tú te das cuenta, el conjunto A empieza en el 3, luego se va a 2, luego se va a 5 medios, 2.5, luego se va a 3 medios. Este es el conjunto A. ¿Ya? Y entonces, ¿qué está pasando con estos puntos? Luego se va a 7 quintos. Lo que sucede con estos puntos es que cada vez se van acercando más y más uno de otro. ¿Sí? Cada vez se acercan más y más. Entonces, acá en el infinito, o sea, cuando n valga un número infinito, o sea, un número muy grande, aquí un valor n muy grande, lo que va a pasar es que todos estos puntos van a estar tan cerca, tan cerca, tan cerca, que van a querer estar uno encima del otro. Entonces, en el infinito, ¿a qué valor se acercan estos puntos? Pues, a ver, puedes dar un valor natural muy grande. Por ejemplo, ¿qué pasa si n vale, por ejemplo, si n vale 100? Si n vale 100, entonces aquí te queda 102 sobre 100. ¿Y esto te queda cuánto? 51 sobre 50. ¿Y cuánto es 51 dividido por la 50? Eso es 1,02. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren, que el punto, a ver, los puntos empiezan en 3. Baja a 2, a 1.5 y entonces, miran, están disminuyendo. Los puntos están descendiendo, están disminuyendo. Cuando n vale 100, tú vas a tener acá, por aquí en 100, vas a tener el punto 1,02. ¿Sí? Entonces, tú te puedes dar cuenta que mientras más grande sea el valor de n, estos puntos cada vez se acercan a ¿quién? Se acercan al 1. ¿Sí? Esos puntos se acercan al 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el 1 es una frontera. Pero es una frontera sin incluir. ¿Sí? O sea, el punto 1 no está incluido en el conjunto A. El punto 1 simplemente es una frontera del conjunto A. Quiere decir que hasta ahí llegan los puntos, pero no tocan al 1. Entonces, en base a esto, ¿cómo se halla el conjunto clausura? Pues a ver, lo que nosotros tenemos, si tú te das cuenta, son puntos aislados. 3, 2, 5 medios, 3 medios, 7 quintos, punto, 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 de largo. Entonces, todos los puntos aislados pertenecen al conjunto clausura. Todo punto aislado pertenece al conjunto clausura. Quiere decir que todos estos infinitos puntos pertenecen al conjunto clausura. Por lo tanto, el conjunto A barra va a ser igual al conjunto A, pero tengo que unirlo con el punto 1. ¿Por qué? Porque el punto 1 es una frontera. O sea, los puntos llegan hasta ahí, pero no lo tocan al punto 1. Y toda frontera pertenece al conjunto clausura. Entonces, como el 1 es una frontera, tengo que incluir al 1 en el conjunto clausura. Y este sería nuestro literal número A. ¿Qué dice el literal número B? El literal número B me indica que, justificando su respuesta, califique como verdadero o falso si el rango de la función f es su conjunto de 3,7, del intervalo 3,7. O sea, queremos saber si el rango de la función f está dentro de este conjunto 3,7. La función f que me dan dicen que va del conjunto A hasta los reales. Entonces, esto que está aquí es el dominio de la función. ¿Sí? Es el dominio. Entonces, el dominio es el conjunto A. ¿Y quién es el conjunto A? Esto que ustedes observan aquí. Por lo tanto, si nosotros hacemos una pequeña tabla donde tenemos al dominio de la función, acá va a estar el rango de la función. Entonces, a ver, por ejemplo, cuando x vale 3, reemplazando el 3 en la función, aquí me va a quedar 3 por 2, 6, más 1, 7. ¿Sí? Cuando x vale 2, aquí miren, el siguiente punto del dominio, que sería el 2, reemplazo aquí, sería 2 por 2, 4, más 1, 5. Y sigo dando esos valores. Cuando x vale 5 tercios, 5 tercios por 2
sería 10 tercios, más 1 sería 13 tercios. ¿Sí? Damos otro punto. Cuando x vale 3 medios, si x vale 3 medios, lo reemplazo aquí en la función, sería 3 medios por 2, 3, más 1, 4. Y así seguimos dando puntos, puntos, puntos de largo, porque n pertenece a los naturales. Entonces, ¿qué va a pasar en la frontera acá, en el infinito? Recuerden que el 1 es una frontera, pero sin incluir. Entonces, si nosotros damos el punto 1, reemplazo el punto 1 aquí en la función 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces este 3 va a estar sin incluir. Sin incluir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el rango de la función f van a ser igual a los puntos 7,5, 13 tercios, 4, punto, punto, punto de largo. Y en el último punto el rango va a tener una frontera que es el 3, pero el 3 sin incluir. Entonces lo que tú tienes que preguntarte si este rango está dentro de este intervalo 3,7. Y en base a eso podemos concluir que la respuesta es verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque el 7 está incluido en este intervalo, el 5 está incluido en este intervalo, el 13 tercio está dentro de este intervalo, el 4 está dentro de este intervalo, punto y de largo, y en el infinito vas a tener una frontera que es ¿quién? El 3, pero el 3 no debe estar incluido, y aquí tengo el 3 sin incluir. Entonces todos estos puntos van a estar dentro de este intervalo. Entonces la respuesta es verdadero. El ejercicio número 13 me da este conjunto A, son todos los x que pertenecen a los reales, tal que se cumple esto, que x más 1 sobre x cuadrado menos 4 debe ser menor a 0. Y lo vamos a unir con el punto 6. Lo que me piden es determinar los conjuntos A', el conjunto derivado, el conjunto interior de A y el conjunto A barra. Entonces, para poder hallar estos conjuntos, primero necesito saber quién mismo es el conjunto A. Entonces, a ver, voy a resolver esta desigualdad. ¿Sí? Aquí tengo x más 1. En la parte del denominador yo puedo factorizar como x menos 2 por x más 2 menor a 0. Entonces voy a resolver esto por el método de las raíces. Aquí tengo menos infinito, más infinito. Tengo aquí una raíz que es el menos 1. Tengo otra raíz que es el menos 2. Y tengo otra raíz que es el 2, por acá. Entonces escojo un valor en cualquier intervalo. Y lo reemplazo en esta desigualdad. Por ejemplo, aquí puedo escoger el 0. Entre menos 1 y 2 está el 0. Si yo reemplazo aquí el 0 en todas las x, ¿qué signo me sale? Aquí sería 0 más 1 sobre 0 menos 2 por 0 más 2. Me queda signo negativo. Eso quiere decir que los otros signos van a irse alternando. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo aquí factores lineales. Me dicen que debo quedarme con lo que es menor a 0. Entonces mi conjunto A va a ser igual al intervalo desde menos infinito hasta menos 2. El menos 2 debe ir sin incluir. ¿Por qué? Porque está en el denominador. Aquí el menos 2. Entonces debe ir sin incluir. Y eso tengo que unirlo con el intervalo de menos 1 a 2. Entonces, el menos 1 debe ir sin incluir. ¿Por qué? A ver, primero porque está en el numerador, pero aquí dice menor a 0 y no igual a 0. Si hubiera dicho igual a 0, entonces el menos 1 va incluido. Pero como dice menor a 0, entonces va sin incluir. Coma y el 2. El 2 tengo que ponerlo sin incluir. ¿Por qué? Porque está en el denominador aquí. Listo, este sería el conjunto A. Esta sería la solución de la desigualdad, pero tengo que unirlo con el punto 6. Y este es mi conjunto A. ¿Sí? Tengo que hallar el conjunto derivado, A'. ¿Cómo se halla A'? Pues si tú tienes un intervalo, aquí, este intervalo de aquí, estos dos, tú lo que tienes que hacer es coger todo el intervalo, incluidos los extremos. Entonces, el menos infinito de ley va sin incluir siempre, pero el menos 2 debo ponerlo incluido, unido, el menos 1 incluido y el 2 incluido. Los extremos van incluidos.
Y los puntos aislados no van en el conjunto derivado. Entonces así quedaría mi conjunto A'. Me piden el interior del conjunto A. Entonces, ¿cómo se halla el interior? Pues tú tienes que poner todo el intervalo, pero sin incluir los extremos. Es decir, de menos infinito a menos 2, unido con de menos 1 a 2. De esa manera, todo el intervalo sin incluir los extremos. Y los puntos aislados no van en el interior del conjunto A. Entonces así quedaría el conjunto interior. Y por último me piden hallar el conjunto A barra o conjunto clausura. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Todo el intervalo, tiene que ir todo el intervalo, incluidos los extremos, es decir, desde menos infinito a menos 2, unido con de menos 1 a 2, miren, están incluidos los extremos, y los puntos aislados también van en el conjunto clausura. Y así quedaría mi conjunto clausura, chicos. Esa es la solución del problema número 13. Listo, el ejercicio número 14 me dice, considere la colección de intervalos en los reales que tienen esta forma, tal que n pertenece a los naturales. Determine, literal A, los intervalos que se obtienen tomando los valores de n igual a 1, 2, 3 y 4. Entonces, literal A, muy sencillo. Si n vale 1, reemplazo aquí el 1 y me va a quedar el intervalo entre menos 1 y 1. ¿Sí? Si n vale 2, reemplazo aquí el 2 y me queda el intervalo entre menos 1 medio y 1 medio. Si n vale 3, me quedaría el intervalo entre menos 1 tercio y 1 tercio. Y si n vale 4, me quedaría el intervalo entre menos 1 cuarto como 1 cuarto. ¿Sí? Ese es el literal número A. Literal número B. La intersección de los intervalos obtenidos en el literal precedente. O sea, me están pidiendo que haya la intersección de todos estos intervalos. Entonces, el intervalo más grande es de menos 1 medio a 1. ¿Sí? Ese es nuestro intervalo. Luego este intervalo se hace más pequeño porque va de menos 1 medio a 1 medio. Por aquí. Sería este intervalo. Luego se hace más pequeño porque va de menos 1 tercio a 1 tercio. Sería este intervalo. Y luego se hace más pequeño porque va de menos 1 cuarto a 1 cuarto. Por lo tanto, si ustedes intersectan todos estos intervalos, la solución sería el intervalo de menos 1 cuarto a 1 cuarto, obviamente. ¿Sí? El intervalo número C me dice de manera intuitiva, miren, en base a esto que ustedes observan aquí, si ven que cada vez, mientras mayor sea el valor de n, el intervalo se hace más pequeño. De manera intuitiva, la intersección de todos los intervalos, considerar todos los valores de n. Entonces, si tú te pones a hacer, aquí solamente tenemos cuando n vale 4, luego cuando n vale 5, 6, 7, 8, 9, los intervalos se van haciendo cada vez más pequeñitos, cada vez más pequeñitos. ¿Se van a acercar a cuánto? Se van a acercar a 0. Por lo tanto, si tú intersectas todos los intervalos, considerando todos los infinitos valores de n, la única solución que va a haber es el valor de i igual a 0. Ese sería nuestro intervalo, considerando todos los infinitos valores de n. Nuestro intervalo simplemente sería el punto 0, porque cada vez el intervalo se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño, que tiende a 0. Entonces la intersección solamente va a ser el punto 0. ¿Sí? Y el literal número D me pide si el conjunto I es abierto o es cerrado. A ver, nosotros tenemos que el conjunto I, que es el de acá, solamente es el punto 0. Por lo tanto, para saber si I es abierto, tenemos que hallar el interior del conjunto I. ¿Sí? El interior del conjunto I. Y este interior tiene que ser igual al conjunto I.
Entonces, ¿cómo se halla el interior del conjunto I? Recuerden, si tienen un punto aislado, los puntos aislados no van en el conjunto interior. Entonces el interior sería vacío. Entonces, si ustedes comparan este conjunto interior con el conjunto I, son diferentes. Por lo tanto, eso quiere decir que I no es abierto. Y para saber si el conjunto I es cerrado, tú tienes que hallar o tienes que verificar esta condición, que el conjunto I sea igual al conjunto I clausura. Entonces, tienes que hallar el conjunto I clausura. El conjunto I solamente es el 0, es un punto aislado. Y recuerda que en el conjunto clausura sí van los puntos aislados. Entonces el conjunto I clausura es el punto 0. Entonces, I clausura es igual al conjunto I. Sí, por lo tanto, el conjunto I es cerrado. Y listo. Ahí tenemos la solución del ejercicio 14, chicos. Listo. El ejercicio número 15, pues prácticamente me pide lo que ya hemos realizado. Me dicen que el espacio métrico son los reales y que el conjunto A es su conjunto de los reales. Aquí me dan todos estos conjuntos A y me piden hallar A' interior de A barra, delta A, y si el conjunto es abierto o es cerrado. Entonces empecemos. Este conjunto A 2,5, ¿cómo se llama A'? Pues tienes que poner todo el conjunto entre corchetes, incluidos los extremos. El conjunto de 1 a 3, el intervalo de 1 a 3, mira que el 3 está sin incluir, pero en el conjunto A' tú tienes que incluir los extremos, ambos extremos. Aquí te dan el intervalo de 2 a 5 unido con el 7, entonces este intervalo tiene que estar incluido, 2,5, pero esto es un punto aislado y los puntos aislados no van en el conjunto A'. Acá te dan el intervalo de menos 3 a 1 unido con el 5 y el 7, entonces el menos 3,1 sí va en el conjunto A', incluidos los extremos, pero el 5 y el 7 no van porque son puntos aislados. Ya tenemos aquí llena la fila de A'. ¿Cómo se halla el interior de A? Pues en cambio es lo contrario. Tienes que poner todo el intervalo, pero sin incluir los extremos. Es decir, 2,5 sin incluir ninguno de los dos extremos. Aquí tengo el intervalo de 1 a 3, pones 1,3, pero sin incluir los extremos. Tienes el intervalo de 2 a 5 unido con el 7, pones 2,5 sin incluir los extremos, y los puntos aislados tampoco van en el conjunto interior. ¿Sí? Acá tienes el intervalo de menos 3 a 1, entonces tú pones el intervalo pero sin incluir los extremos, es decir, el menos 3 y el 1 sin incluir. Y el 5 y el 7 son puntos aislados, eso no van en el conjunto interior. Listo, miren, ya tenemos llena toda la fila del conjunto interior. ¿Cómo se halla el conjunto A barra? Pues en cambio el conjunto A barra tienes que poner todo el intervalo, por ejemplo de 2 a 5, pero incluidos los dos extremos. De 2 a 5, incluidos los dos extremos. El intervalo de 1 a 3 tienes que ponerlo completo, incluidos los extremos. Aquí, el intervalo de 2 a 5 lo pones incluido, de 2 a 5, incluidos los extremos, y los puntos aislados sí van en el conjunto A barra. Entonces unido con el 7. ¿Sí? Y pues aquí tengo el intervalo de menos 3 a 1. Mira que está incluido el menos 3 y también está incluido el 1. Entonces aquí tendrías que poner de menos 3 a 1, incluido el 3, incluido el menos 3, incluido el 1, y unido con el 5 y el 7. El 5 y el 7, como son puntos aislados, también van dentro del conjunto A barra, perdón. Entonces aquí podemos poner directamente que el conjunto A barra es igual al conjunto A completo. Sí, miren, ya tengo llena toda la columna de A barra. ¿Cómo se halla el conjunto frontera? Pues el conjunto frontera, como el nombre lo dice, simplemente son los extremos del intervalo. Es decir, aquí tengo el intervalo de 2 a 5, entonces la frontera es el 2 y el 5. Solamente son dos puntos. El intervalo de 1 a 3, entonces pongo el 1 y también el 3. Solo los extremos, entre llaves. Aquí tengo el intervalo de 2 a 5, entonces pongo el 2, pongo el 5, y aquí todo punto aislado es un punto de frontera. Entonces el 7 también va incluido en el conjunto frontera. Y por último tengo el menos 3 y el 1. Miren, aquí está este intervalo. Entonces pongo los extremos que son el menos 3 y el 1.
y estos son puntos aislados, y los puntos aislados sí van en el conjunto frontera, es decir, el 5 y el 7. Y ahí tenemos llena toda la columna del conjunto frontera. Ahora recuerden, ¿cuándo un conjunto es abierto? Un conjunto es abierto cuando el interior del conjunto A es igual al conjunto A. Si esto se cumple, el conjunto es abierto. Por lo tanto, veamos, el interior de A, 2, 5, ¿es igual al conjunto A? No, no son iguales, porque miren, aquí el 5 está sin incluir, en cambio acá el 5 está incluido. Entonces quiere decir que el conjunto no es abierto. Y así comparamos, ¿este conjunto interior es igual al conjunto A? No, por lo tanto no es abierto. ¿Este conjunto interior es igual al conjunto A? No, porque incluso le falta el 7. Entonces no es abierto. ¿Y este conjunto interior es igual a este conjunto A? Pues no, no es abierto el conjunto A. ¿Sí? ¿Y cuándo un conjunto es cerrado? Pues un conjunto es cerrado cuando el conjunto A es igual al conjunto A barra. Tienen que aprenderse esas condiciones. Entonces, comparen, el conjunto A barra 2,5 es igual al conjunto A. Pues no, porque aquí está sin incluir el 2, en cambio acá está incluido el 2. Entonces quiere decir que no es cerrado. El siguiente, 1,3 A barra es igual a este conjunto A. Pues no, entonces tampoco es cerrado. El siguiente, este conjunto A barra es igual a su conjunto A. No, porque aquí está incluido el 2 y el 5, en cambio acá no están incluidos el 2 y el 5. Entonces tampoco es cerrado. Y por último, ¿el conjunto A es igual al conjunto A barra? Pues sí, mira, este conjunto A es igual a este conjunto A. Entonces quiere decir que aquí sí es cerrado. Y listo. Así es como se resuelve el ejercicio número 15, chicos. Bueno, no olviden suscribirse al canal y darle like al video, ¿sí? Compartan el video con sus amigos y nos vemos en la siguiente tarea, chicos.